Buenas noches, sí. Vamos. Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. Ya, vamos a ver el día de hoy la otra forma de calcular la obra de toma, no, tipo tirolesa, ¿no? Otras ecuaciones, y el concepto es el mismo, ¿no? Hemos visto la teoría y las recomendaciones en cuanto a las separaciones de las barras, en cuanto al ángulo de inclinación, eh, las longitudes de las rejillas, las pendientes de los ríos, etcétera, ¿no? Este, esta planilla tiene todas esas consideraciones y algunas extra. Una comparación de diferente bibliografía para el cálculo de las longitudes de rejilla, ¿ya? Como datos de entrada, tenemos el caudal, que es el caudal de diseño, el caudal con el que se debe diseñar. Por ejemplo, este otro ejemplo, a diferencia que el que realizamos en clase, tiene un caudal de 450 litros por segundo, ¿no? 0,45 metros segundo, un porcentaje de purga del 20%, un caudal de diseño, perdón, el caudal de diseño es de 0,540 metros cúbicos segundos, la pendiente de río de 0,28, el ángulo alfa de 0,27, ¿ya? En radianes. De la ecuación con la que teníamos, ¿no? Ahora, los elementos de ingreso de la rejilla, los datos de la rejilla fueron extraídos de la memoria de cálculo, donde también tenemos que tener el espaciamiento entre los barrotes, ¿no? La separación entre barrotes tiene que ser de acuerdo a una comprobación mecánica. Quiere decir, por ejemplo, se tienen que hacer se tiene que hacer una comparación de esta separación de los barrotes, ¿no? De acuerdo a la granimetría y de acuerdo a las partículas y la granimetría que tienen en el río y los pesos, por ejemplo, que se van a distribuir de acuerdo al peso del diámetro de los bolones, ¿no? El ancho del barrote, el espesor, este ya es de 7 centímetros, el espesor, esto es la altura, ¿ya? Para este caso, el ancho lo denominamos a la altura y el espesor 0,068, la longitud del cauce 5,4 metros, y es más pequeño el cauce. Los elementos del barraje, tenemos el caudal de diseño. Para los elementos del ingreso del canal colector, vamos a tener el caudal de diseño de 1,08. Esto va a venir de acuerdo a los cálculos para el canal colector, la separación entre las rejillas, de 0,03, que es la que hemos definido inicialmente. Los elementos en el ingreso del disipador de energía, el caudal máximo y la altura del barraje físico. Fijo que también vamos a obtenerlo eh, de cálculos, ¿ya? Este caudal máximo, este es para un periodo de retorno de 100 años, ¿no? Las recomendaciones simplemente dan por lo menos de 50 a 100 años el caudal de máximo de avenida.
Para los cálculos, por los parámetros del cálculo de toma, inicialmente, como les decía, debemos determinar la relación de vacíos, que es esta relación que es el área efectiva y el área neta que pasa el flujo, ¿ya? Aquí tenemos S, que viene a ser la separación. Aquí tenemos los datos. Por ejemplo, en esta plantilla tenemos G22, que viene a ser la espaciamiento en los barrotes. S es el espaciamiento de los barrotes. Y T viene a ser el ancho del barrote. ¿Ya? Un ancho del barrote de 0.07 metros. Para este ejemplo, entonces, esta relación de vacíos se debe realizar con esta ecuación. Separación dividido entre separación más ancho del barrote. Direccionando a todos estos datos, tenemos una relación de vacíos de 0.3. El cálculo del coeficiente de contracción va a depender, ¿ya? Aquí tenemos en la ecuación, bueno, en la bibliografía, esa es la ecuación de Trochim, el coeficiente de contracción, el coeficiente de K de reducción del área, B y L son las longitudes de la rejilla, ¿ya? ¿Qué me dice? Que donde, bueno, aquí, este coeficiente de contracción lo vamos a calcular con C sub 0 menos 325 de la pendiente, ¿ya? Para calcular C sub 0 tenemos dos opciones, una es 0.60 u otra es 0.5. Entonces, cuando el canto de la reja dividido entre el espaciamiento de la reja es mayor a 4, asumo 0.6. Cuando el canto de la reja y el espaciamiento de la reja es menor a 4, asumo 0.5. ¿Ya? En ese caso, yo vengo a mi Excel y primero calculo C sub 0, ¿no? Entonces, esta relación, fíjense, está aquí. Si la relación espaciamiento, canto de la reja dividido entre espaciamiento es igual, en este caso, si es menor a 4, asumo 0.5. Caso contrario, si es mayor, 0.6, ¿no? Es lo que tenemos aquí. Si es menor a 4, si es menor a 4, asumo 0.5. Asumo 0.5. De lo contrario, si es igual o mayor a 4, 0.6. Entonces, esta L17 me direcciona a la relación de el canto de la reja dividido entre el espaciamiento de la reja. ¿Ya? Entonces yo este valor tengo que direccionar. ¿Perdón? Entonces vamos a venir aquí. En este caso tenemos el canto de la reja que tenemos aquí dividido entre el espaciamiento 0.03. En este caso es menor a 4, entonces hacemos 0.5. Ese coeficiente va a ser igual a esta ecuación. C sub 0, que ya hemos determinado, en este caso 0.5, menos 3.25, menos 3.25 de la tangente del ángulo. Esta tangente del ángulo es la pendiente, ¿no? Pueden darles con pendiente o la inclinación, el ángulo de inclinación, ¿ya? El tangente del ángulo. Entonces, ese ángulo, no me equivoco, era 28, 0.28, ¿no? 0.28. Perdón, aquí tenemos los radianes, el ángulo de 0.27, pero está en radianes porque a conveniencia de las fórmulas de Excel que nos sacan en radianes los ángulos, ¿no? Los ángulos tienen que estar en radianes para calcular su función trigonométrica. ¿Ya? Esa se
T sub 0 menos 325 de la tangente de un ángulo alfa. Tenemos el coeficiente C, este coeficiente C de 0.409, ¿ya? Entonces, este es el coeficiente. Perfecto. Ahora, posteriormente, tenemos que determinar el coeficiente de reducción de área efectiva. Ese coeficiente de reducción de área efectiva va a ser igual a 1 menos F, que es el factor de porcentaje de la superficie libre, multiplicado por A, que es el espaciamiento entre las barras, dividido entre A más el ancho de las barras. ¿Bien? Vamos a silenciar. No sé. Ya. Entonces, ese es el coeficiente de reducción de área efectiva. ¿Ya? Que está aquí, la ecuación. 1 menos F, ese que ya lo tenemos, en la bibliografía estaba común, para no cambiar los parámetros o la nomenclatura de los parámetros, mantenemos la misma nomenclatura, ¿no? 1 menos F, F, el porcentaje, tiene que estar entre 15 y 30%, ¿no? Elección, 26%. S, ya tenemos la separación, T es el espesor. Direccionamos esta ecuación a los valores que tenemos, ¿no? Todo esta ecuación de aquí, perdón, es todo esta división es igual al porcentaje M. Ya ese factor M que podemos multiplicar 1 menos F y tenemos el coeficiente de obstrucción, ¿ya? En este caso nos sale 0.222 ese porcentaje de obstrucción. Ya tenemos el coeficiente de contracción y el porcentaje de obstrucción. Y con esta ecuación, 3.20 de los porcentajes de obstrucción y contracción y las longitudes de la rejilla podemos escoger, ¿no? Entonces, aquí tenemos diferentes ecuaciones para la estimación de la longitud de la rejilla, ¿ya? L va a ser igual a 1 menos 2m, J más 1J. Entonces, todas estas tienen parámetros diferentes, ¿ya? Les voy a pasar la bibliografía para que puedan analizarlo. Por ejemplo, aquí no se da, tiene en función de la energía específica, donde podemos nosotros, en función de esta energía y los coeficientes M y de contracción, y parámetros en función a los tirantes 1 y 2, con esta ecuación determinar, ¿no? Si yo quiero encontrar phi 1, va a ser Y1. Si quiero encontrar en función de tirante 2, Y2, Y2. Y tengo el valor de phi 2. Entonces, esta longitud mínima, o esta longitud para no seda, está en función de la energía específica mínima. ¿Bien? Para Frank, está igual a, está en función del caudal específico, está en función de lambda, que es un factor que involucra el porcentaje de obstrucción y los coeficientes de descarga. Ese coeficiente de descarga va a ser igual a 1.22 del coeficiente C, que va a ir variando, ¿no? Para Prochin,
esa longitud es igual a 0.313 del caudal unitario dividido entre los coeficientes de contracción que vamos a tener aquí, que es el mismo que hemos determinado, el coeficiente C en función de el ángulo de la pendiente del río y el tipo de porcentaje de obstrucción que se tiene, ¿no? O ese coeficiente de obstrucción. Y el factor F de obstrucción. Entonces, esas son las ecuaciones en las que nos podemos basar para determinar el parámetro de la longitud de la rejilla. Por ejemplo, inicialmente yo puedo asumirme diferentes anchos, ¿ya? Estos valores de aquí, toda esta columna, son mis alternativas del ancho de la rejilla, ¿ya? Del ancho de la rejilla. Sabemos que el cauce en los datos tiene una longitud de 5.40 metros. Entonces, lo máximo que yo puedo utilizar como el ancho es 5.4. ¿Ya? De ahí puedo empezar a bajar y realizar alternativas para el cálculo de la rejilla. Entonces, tengo ya el ancho que está asumido y puedo determinar el caudal, ¿ya? El caudal unitario, saben que es igual al caudal dividido entre el área, ¿no? Este caudal unitario es el caudal dividido entre, el caudal dividido entre la base, ¿ya? El caudal dividido entre la base. Entonces, dividimos el caudal de diseño dividido entre cada una de estas bases, ¿ya? Entonces, tenemos este que es, fíjense, nuestro caudal de diseño. Estamos en 15 que tenemos aquí, nuestro caudal de diseño de 0.54, ¿ya? Está direccionado a nuestro caudal de diseño dividido entre cada uno de estos anchos de rejilla. Para cada ancho el caudal unitario va a cambiar. Inge, Después, disculpe, sí, sí, ¿por qué decía que teníamos que asumir máximo un ancho de 5.40? es que no podemos hacerle más grande al río. Como dato, de como el dato de levantamiento topográfico, la longitud total del cauce, dice que de aquí a aquí, digamos, de la sección transversal, tiene 5.40, ¿ya? Sería, no sé, habría una opción de hacerlo más ancho, pero no es factible, ¿no? Más bien hay que tratar de encauzar para que en toda la sección se vaya exactamente a la rejilla, ¿ya? Por esa razón no podemos hacer más grande. En el otro problema donde teníamos todo el caudal, digamos, un ancho de 30 metros, ahí podíamos empezar de 30 y para abajo, pero 30 era muy grande. Hemos empezado desde 10, de la rejilla desde 10 metros y hemos ido bajando, ¿no? Pero en este caso, 5 es angosto y podemos empezar desde el máximo y empezar a estimar estos anchos de rejilla, ¿no? Aquí en este primer cálculo, por ejemplo, asumimos que todo el ancho de la rejilla va a ser ocupado por, todo el ancho de cauce va a ser ocupado por la rejilla, ¿no? Esa es la razón por la que no puede ser más en este ejemplo, ¿no? En otros ejemplos, de repente el cauce tiene mayor longitud y ahí podemos hacer un poquito más grande de 5.40. ¿No? El 5.40 no es un parámetro de referencia o de recomendación, ¿ya? Entonces calculamos, nos estimamos este ancho y calculamos el caudal unitario. Caudal de diseño dividido entre la base, dividido entre esta base. Ahora, Crouching, aquí arriba tenemos la ecuación, ¿no? Esa es la ecuación de Crouching, que tenemos que tener todos los parámetros, ¿no? Hemos calculado C, sí hemos calculado, y
hemos calculado, ya tenemos el caudal unitario, ¿no? Lo demás es para calcular la longitud que ya está despejada, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a poner aquí las ecuaciones. 0,313 del caudal unitario, que es este valor, es la casilla del caudal unitario, dividido entre nuestro coeficiente de contracción, C, por el K, por K, 0,22 a la 3 medios. Y todo esto elevado a la 2 tercios. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos nuestra longitud, ¿no? Esta longitud, por ejemplo, para un ancho de 540 me sale 1,09, ¿ya? Si tenemos 1,09, si tenemos más angosta la rejilla, obviamente va a aumentar la longitud, ¿no? ¿Cuál era la recomendación de Cruchín? Exactamente que no sea mayor a 1,25, ¿no? Por las deformaciones que puede tener por el peso de los bolones. Entonces, a partir de aquí podemos ver, no considerar todo el ancho, y tenemos estas dos opciones, ¿no? La de 5 metros o la de 4,70. O podemos buscar intermedios también, ¿no? Podemos buscar una de 4,8 y tenemos una longitud de 1,18, ¿no? Pero aquí esta medida de 5 metros tiene también una medida ya más o menos construible, ¿no? Entonces adoptamos este método de escoger el ancho de 5 y una longitud de 1,15. Para el cálculo de la profundidad crítica, igual. Ustedes saben que era el caudal unitario al cuadrado dividido entre la gravedad, ¿no? El caudal unitario al cuadrado. Caudal unitario al cuadrado dividido entre la gravedad y todo esto en raíz cúbica, ¿no? Esa misma ecuación está aquí en el Excel, solo que hace referencia al caudal de diseño dividido entre esta base, ¿no? Dividido entre la base. Si el caudal, el diseño al cuadrado dividido entre la base al cuadrado tenemos el caudal unitario al cuadrado. Dividido entre la gravedad, todo elevado a un tercio, o todo en raíz cúbica, ¿no? La ecuación es caudal unitario al cuadrado dividido entre la gravedad y todo en raíz cúbica, ¿no? Entonces, eso es lo que está aquí. Esa es mi altura crítica, es la misma que hemos determinado. Y mi energía, esa energía, como hemos dicho, es 1,5 veces o 3 medios por el tirante crítico, ¿no? Esa energía es 1,5 veces del tirante crítico. Hemos dicho que esa energía específica, ¿no? Será el tirante crítico más el tirante crítico dividido entre 2. Esto que viene a representar la energía de la velocidad. Si tenemos esta energía crítica, ya podemos determinar este valor de la energía. Esta energía está despejada de esta ecuación, ¿ya? Aquí por eso la flechita en rojo me da referencia a esta ecuación del caudal, ¿ya? El caudal, y tenemos el caudal, pero despejamos de aquí esta energía. Tenemos el caudal, tenemos el coeficiente, tenemos beta, el ángulo de inclinación de la rejilla, la base y la longitud. Entonces, el caudal, 2 veces la gravedad pasa a dividir 0,577, el coeficiente de descarga para este. Eh, este de aquí viene a representar la longitud. El K viene a representar el coeficiente K.
0.22. A61 la base y la longitud, ¿no? G20 también viene a ser el coeficiente C. Entonces tenemos ahí la energía. Este 0.577 yo podía direccionarlo directamente a una casilla, ¿ya? Entonces, del ángulo de inclinación, ¿ya? Podríamos direccionarlo ahí. Tenemos entonces aquí H sub 0 de esta energía ya va a ser iterada, ¿ya? ¿De dónde lo vamos a iterar este H sub 0? ¿De qué ecuación? De esta ecuación. Y va a ser igual a Y al cubo más el caudal unitario al cuadrado, dos veces la gravedad, dividido entre la energía, ¿ya? En base a esto lo vamos a iterar. Se puede poner ahí como ecuación y se puede llegar a iterar. A ver, hagan el cálculo y después lo hacemos como ejemplo para iterar. Ya, realicen el cálculo de iteración con esta ecuación. Tiene el caudal de unitario, tiene la gravedad, tiene los tirantes, tiene la energía y calculan esta Y que viene a ser este H sub 0, ¿ya? Calculen este valor. ¿Cuánto les sale? Inge, hay que recalcular con la energía mínima, ¿no? Inge, no se le escucha. Ah, perdón. Ya, perdón, les estaba diciendo, ¿no? Se pueden armar una planilla en Excel. Si lo están haciendo en el Excel, le ponen este Y3 en función del valor que van a encontrar aquí. Y3 al cubo, que es este parámetro. Este de aquí. Después este de aquí, que es caudal al cuadrado sobre dos veces la gravedad dividida entre la base al cuadrado, es caudal unitario al cuadrado. Este término aquí, que es el numerador, lo pueden sumar y lo pueden poner aquí. Después esa suma la pueden dividir entre la energía. Aquí está dividido entre la energía
en la energía, esta de aquí. Divide entre esta energía. Y esto es iterar, ¿no? Después ustedes pueden tener ahí con su programa iterar, ¿no? Y lo que tienen que hacer es que este valor esté en raíz, todo esto, y hacer una condición de que este menos el valor que se han asumido aquí tiene que ser 0, ¿no? Si se puede tirar, sale sí, si no, no. Entonces es una forma de iterar directamente y sacar todos estos valores, ¿ya? O si no, igual con buscar datos, ustedes pueden asumirse un valor, que este valor sea igual a todo el resultado de este, ¿no? Ya, este es, calculen, pero para estos tres, a ver, corroboren, estos tres si está bien iterado. Los tres primeros, ¿ya? Ahí tienen los datos, les pongo con el ancho y el caudal. Van a buscar para 4.8 y 4.9, ¿ya? Valores intermedios entre estos dos valores, por favor, para una base de 4.8 y 4.9. Y me dictan esta altura para ver si sale igual. ¿El caudal cuánto elige? 5.4 el caudal. Aquí está el caudal. ¿Dónde está? 5.4. ¿Ya? Perdón, 0.54, no 5.4. 0.54. ¿Ya? Calculen para 4.8 y 4.9. ¿Cuáles van a calcular, Inge? Esta H sub 0 la tienen que iterar y para eso tienen que calcular esta energía de sub 0. ¿Ya? En 4.8 me sale 0.162. 4.80162. No, a ver, vamos a ver. ¿Alguien más? Tendría que salirte entre estos dos. Entre 0.090 y 0.093. Entre estos dos. El 4.8, ¿no? Revisen a ver. Punto 8. Tendría que salir 0.093, ¿no? Ah, no está copiado todavía.
¿Cuánto le sale? 4.8, a ver, vamos a ver 4.8. Y podemos poner, por ejemplo, vamos a poner más este que está calculado menos este que está asumido, ¿no? Y aquí tenemos 0, 0, 0, 0. El que hemos cambiado es este que no tiene aproximación, ¿no? Entonces, para este 4.8, lo que buscamos que este sea el valor de 0, ¿no? Si buscamos que sea 0, podemos hacer aquí, con datos, buscar objetivo, que ese valor sea igual a 0, cambiando la celda. Esta. Esa es la asumida. Vamos a aceptar y a ver. Cambiado. ¿No? Esta dirección de para todos. A ver. Esto con el valor de 0. Cambiando la ¿no? Hacemos esto cambiar términos. Buscamos objetivo. Esta. Valor de 0. Vamos a cambiar la celda. Esta. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale? ¿No? ¿Cuánto le sale ahí con la iteración? Inge, para calcular ahí con la nueva base que usted nos ha dicho, tendríamos que volver a calcular la E sub 0, ¿verdad? Sí, tienen que volver a calcular el sub 0. Porque esto Pasa que el dato de C y de K no lo tengo anotado. ya aquí tienen el dato de C.
de C 0409 y K 0222. Gracias. Inge, E sub 0 a mí me sale 0,0901. Este coseno de beta, tal vez eso le está sacando diferente, no están considerando este valor de 0,77, ¿ya? B y L lo tienen, C y K ya lo hemos dictado. Tal vez este valor no están considerando 0,577. ¡El! Para 4,8 les llega a salir 0,167. Terminen esta ecuación la misma. Tendría que salirles ese valor, ¿no? Ya, alguien que pueda calcular, ¿viste? Por favor, H sub 0, a ver si pueden determinarlo.
Nos iteran exactamente y determinan el valor, ¿no? Bueno, pueden utilizar esa función datos, como les decía, pero les va a dar una aproximación, ¿no? Si pueden llegar a iterar exactamente es mejor. Por ejemplo, si yo puedo cambiarle aquí, exagerando los datos, ¿no? 20 metros. Para 20 metros, aquí ya la diferencia es 0.019. Pero si quiero, con esta función objetivo, hacer que este valor sea 0, o aproximar que el valor sea 0 cambiando el valor de h sub 0, no puede ser de esa manera, ¿no? Dice que para una rejilla de 20 tiene 0.051. No es exactamente 0, pero es 0.000036. La diferencia quiere decir que está en la, este es en metros. En metros estaría con 0.036 milímetros, ¿no? Casi nada la diferencia, pero mejor, ¿no? Es suficiente que tengan ahí una aproximación, pueden hacerlo de esa manera, ¿no? Para 4.8 hemos dicho que buscando ese objetivo, la diferencia tiene que ser 0, cambiando la h sub 0, ¿no? Va a cambiar de 0.51 a 0.88, ¿no? 0.88 iterado de diferente forma que hace rato. Y a 0.088 tiene 0.00072, ¿no? Y podemos seguir buscando los valores, ¿no? Entonces, el que asumimos va a ser este valor, ¿ya? Para corroborar, podemos hacer una comparación en la ecuación de Frank. Frank utiliza esta ecuación donde lambda es igual al cociente m por c, la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad y coseno de pi, ¿ya? C es igual a 1.22 de C para el caudal en el inicio, ¿ya? Aquí tenemos la ecuación, sería 2.51, 561 por el caudal unitario, ya tenemos el caudal unitario, voy a marcar todo, 2.561, el caudal unitario, dividido entre lambda, aquí yo me he hecho otra ecuación para lambda, por la raíz de la altura, ¿ya? La altura crítica, ¿ya? Esa es una ecuación de Frank. Y lambda va a ser esta ecuación, ¿ya? Borramos nuevamente esto. Colocamos aquí en lambda. Aquí tenemos, perdón. Tenemos calculado lambda. El ángulo. Directamente hemos asumido el valor de alfa en radianes, porque no teníamos aquí el ángulo de inclinación del coeficiente m, ¿ya? Entonces, este valor lo podemos asumir. A ver de aquí, le voy a poner la ecuación. J12, vamos a copiar la ecuación aquí abajo, ¿ya? Esta ecuación de lambda voy a copiar aquí. Tenemos lambda, ¿ya? Lambda
Este anda, pues, J12 que tenemos el valor de M 0.3, 1.22, esta ya es la ecuación, esta ecuación de lambda, que el cociente C, perdón, 1.22 de C con el caudal en diferente longitud, por ejemplo, va a cambiar en función del perímetro en sí, ¿no? Aquí tenemos 1.22 de el coeficiente C, que ya lo hemos determinado, el coeficiente de contracción. La raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, el coseno de este valor, que es el ángulo de inclinación que tenemos, alfa en este caso, ¿no? Radianes 0.27, ¿no? Tenemos 0.27, ¿ya? Entonces, calculamos lambda y directamente calculamos el valor de L, ¿ya? 2.561, el caudal unitario, ahí tenemos perdón, el 2.51 del caudal unitario, lambda y la raíz cuadrada de H crítico, ¿ya? Calculamos la longitud para Franco. Para Noceda tenemos esta ecuación de 1.1848 de la energía dividida entre C por M, ¿ya? O también tenemos esta ecuación un poco más compleja de la energía E sub 0, que la hemos determinado, C, el factor de obstrucción, phi para Y2 y phi para Y1, ¿no? Las ecuaciones para phi las tenemos aquí, cambiando, como les digo, Y2 y Y1. Entonces, para phi 1, un medio arco coseno de la raíz de H sub 0 menos 3 medios la raíz de H sub 0 menos 1 menos H sub 0. ¿Ya? H sub 0 viene a ser a Y. ¿Ya? Ese es phi 1. ¿Ya? H sub 0. Y phi 2 va a ser un medio de arco coseno de 0 para el primer tramo. ¿Ya? Después L reemplazamos en la ecuación de energía la diferencia pi para Y2 y Y1 dividido entre C y M. Ahí tenemos la diferencia de phi1 y phi2, energía, y C y M, los valores de coeficiente de contracción y, perdón, K 0.22. Y nos sale este valor, ¿no? Para el caso que se ha escogido, la diferencia que tienen L en para Frank es 1.30 y 1.1 para Noceda. Rochin tiene 1.15. En este L promedio, hemos hecho una comparación entre la metodología de Frank y Noceda, sacando el promedio, ¿no? Si tenemos 1.30 menos 1.01, más 1.01 dividido entre 2, tenemos 1.16, que no difiere mucho de Crochin. Entonces podríamos asumir ese valor, ¿ya? De la longitud de la rejilla. Lo mismo para los otros métodos. Tienen diferencias, pero se puede hacer igual una comparación y a criterio de cada uno de los proyectistas pueden escoger la longitud que vea más conveniente, ¿no? Recuerden que esto nosotros en el ejercicio en clase hemos asumido libremente, ¿no? Pero aquí podemos nosotros calcular en función del caudal unitario y tener el método de, bueno, la base hemos asumido y calculábamos la longitud también, ¿no? Por otro método, pero, ¿bien? Podríamos comparar esa ecuación también, ¿no? Una vez que ya se tiene la rejilla, ya pasamos al cálculo de
la altura del barraje, ¿ya? Del cálculo anterior se calcula la energía específica antes del ingreso de la rejilla. Entonces, para la dimensión del barraje fijo, se considera un factor de 50% de seguridad, ¿ya? Por eso ese valor de 0.20, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, este valor de la energía tiene 0.16, ¿no? Y fíjense aquí, este valor lo vamos a determinar de 1.5 de la energía, porque hemos dicho que eh, el tirante, bueno, en este caso, la energía total es igual a 3 medios del tirante, ¿no? Entonces aquí, bueno, perdón. Y al calcular esta energía que lo hemos calculado en función de esta ecuación, la recomendación no de 1.5 de los 3 medios, perdón, necesitamos que tenga un factor de seguridad de el 50%, ¿no? Entonces, a esa energía que tenemos ahí en la energía E sub 0, le hemos multiplicado por 1.5 porque este 5 representa el 50%, ¿ya? Entonces, ese va a ser el cálculo de la altura del barraje, ¿ya? Para el cálculo del canal colector se debe considerar una avenida, ¿no? Y para la avenida viene del diseño hidrológico el caudal extraordinario que lo tenemos en datos, ¿no? Perdón, aquí tenemos el caudal de diseño recolector, tenemos 1.08, ¿ya? Este tenemos que ver inicialmente, fíjense, está direccionado a una planilla, ¿ya? Esa planilla o esa casilla es la G34, que en este caso viene a ser, a ver, ¿no? Hacia otra planilla, perdón. En datos, la G34, ¿no? En datos, 34, pero aquí está en cálculos F323, ¿ya? Eso va a depender de lo que entra, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio en clase de si es el cálculo de avenida en el río, ese es el de la hidrología? Nosotros queremos saber cuánto ingresa en en el canal esa avenida, ese caudal de diseño con ese periodo de retorno, ¿no? Aquí tenemos la ecuación para el cálculo de el caudal que ingresa al colector o a la toma ante una avenida, ¿no? El caudal máximo que ingresa a la tirolesa. Ya, vamos a saltarnos a este punto para determinar, ¿no? Por ejemplo, se va a determinar en función de esta ecuación. Ese es el desarrollo de la longitud. Tenemos que ahí despejar algunas ecuaciones, acomodar los términos para determinar y despejar este valor de K, K para determinar en función de Y1 la energía L, M y C, longitud de la rejilla, porcentaje de difusión, coeficiente y energía, ¿no? Este K lo determinamos, ¿ya? Entonces, también se puede resolver o hacer una iteración en función de el tirante 2 de la rejilla, de la canal colector. Y cuando tenemos estos valores, podemos determinar en función de todos los tirantes 1 y el tirante 2 que se forman en la curva de remanso del canal colector, el caudal que ingresa a nuestra toma cuando tenemos el caudal máximo de avenida de hidrología, ¿no? Esta es la ecuación, el caudal máximo que entra al canal, donde
podemos determinar en función de el tirante 2, el tirante 1 y los valores de la energía. B va a depender de el tirante 1 y A del tirante 2. C se considera de cresta ancha de 2.8. ¿Ya? Los datos para esta planilla, el cálculo de este caudal o la planilla de iteración se encuentra aquí. ¿Ya? Esta es una curva de remanso en la que se tiene que determinar en sí cuáles son los tirantes 1 y 2 en función de las recomendaciones de la velocidad del canal, ¿no? Recuerden que se recomendaba que la velocidad al ingreso del canal empiece en 1, por ejemplo, y termine en 3 para que pueda llegar a ser al lavar el material o el caudal sólido, ¿no? El caudal de arrastre. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se debe determinar. Bueno, pues vamos a determinar ese caudal. Primeramente, vamos a tener aquí el largo de la ventana, hemos escrito 5 metros, el ancho de la ventana nos ha determinado 1.15, la rugosidad va a depender del material que tenemos ahí, ¿no? En este caso se ha asumido 0.04, que es una media entre 0.75 y 0.045, pero depende de la rugosidad del material que tenemos ahí, ¿ya? El método de energía constante es uno de los métodos para determinar en sí nuestra curva, ¿no? Esta curva de remanso, ¿no? Esta curva de remanso energía constante nos va a determinar cuántos tramos necesitamos y cuánto, en función de estos tramos, cuánto es la variación de cada tramo, ¿no? La longitud de cada tramo, delta X. Las recomendaciones decían que parta con una velocidad inicial de 1 metro, como les decía, y llegue a 3, ¿no? En este caso, estamos asumiendo una velocidad final de 1.65, que podría llegar en sí a garantizar el lavado dependiendo de la granulometría que tengamos, ¿no? Pero lo recomendable es que de 1 a 3 puede ser las velocidades de la curva de remanso dentro del canal colector. Entonces, la ecuación, este es Bernoulli, ¿no? Este es Bernoulli. Tiene las velocidades, pueden hacer de cada tramo, tienen que ser de cada tramo, ¿no? Tienen los tirantes, pueden tener los tirantes, las diferencias de altura, la pérdida de energía y el valor de la gravedad, ¿no? Para escoger la velocidad mínima de arrastre, aquí tenemos que es 2 veces la gravedad, ¿no? Por S. Entonces aquí esta la hemos determinado 2 veces la gravedad por el tamaño de G22 tenemos con el espesor de los barrotes, ¿no? En realidad depende de la granometría, pero si al considerar que el espaciamiento entre los barrotes es 3 centímetros, dentro de nuestra rejilla tenemos ahí 3 centímetros y depende de la granometría del río, ¿no? De la distribución granulométrica. Entonces, y de la distribución granulométrica también vamos a tratar de considerar este valor de la separación de los barrotes. En este caso hemos asumido 3 centímetros, ¿no? Todo el caudal va a pasar por encima, también va a ingresar al canal colector y como tiene una abertura de 3 centímetros, también va a pasar partículas hasta de 3 centímetros. Entonces, por eso nos hace referencia a la separación de los barrotes, porque este valor es el que va a condicionar que el material que tenemos en la granulometría del río, ese sea el tamaño máximo que pase a nuestro canal colector y este después pueda ser
evacuado del canal colector hacia el desarenador o el desripiador, ¿no? Para que podamos ahí hacer el mantenimiento. Entonces, si calculamos esa velocidad mínima de arrastre, esta velocidad es 3 veces la gravedad por esa separación, me sale 1.62. Esa velocidad mínima, pues yo podría asumirme hasta 3, ¿no? Pero aquí hemos decidido determinar hasta 1.65 para, desde cierta manera, evitar que se desgaste con altas velocidades el material del canal colector, ¿no? Después realizamos una comprobación del flujo subcrítico para que dentro de este canal colector no se llegue a, por ejemplo, a generar resaltos o velocidades elevadas que desgasten igual las paredes, ¿no? Y la solera. El número de flu nos sale 0.697, es menor a 1, entonces es subcrítico. Entonces, esas velocidades podemos determinar que en el rango de velocidades de entre 1 y 1.65 nos vamos a mantener en un flujo subcrítico. Para el cálculo del caudal, vamos a utilizar esta ecuación, que el caudal va a estar en función de el caudal unitario va a estar en función de la longitud que tengamos ahí, ¿ya? Esto va a ser U sobre B, el ancho de la base del ancho de la rejilla, pero va a variar en función de la progresión que tengamos, ¿no? De la progresiva. Por ejemplo, si hemos dicho que hemos diseñado que para los 5 metros vamos a tener una longitud de, no me acuerdo cuánto era, 1.15, y esto no cambia, ¿ya? Aquí tenemos las rejillas, el caudal pasa por aquí y también ingresa, ¿no? Ingresa a nuestro canal. Si el caudal de diseño varía en función de esta base, es decir, si yo diseñaba para 4 metros, iba a tener otra longitud de rejilla, ¿a ver? Manteniendo mi caudal de diseño. Pero como en este caso, si yo mantengo mi rejilla, longitud y mi ancho de rejilla, e ingreso, por ejemplo, solamente ingreso 3 metros, ya el caudal va a cambiar, ¿no? Ya no va a ser el caudal de diseño. Por eso es que esta ecuación asume que en todo el ancho del canal de los 5 metros, el caudal de diseño va a variar en función de esta longitud, ¿no? Si llegamos hasta los 5 metros, fíjense, al caudal sobre la base, por los 5 voy a tener el caudal unitario que va a ingresar al canal colector. Pero si le multiplico, como estoy haciendo por tramos, por 3 metros, aquí va a ser menos el caudal, ¿no? Entonces eso me va a dar una idea de cómo se va a ir conformando la curva de remanso en el canal colector. ¿Ya? Entonces, esta es la conformación del caudal que varía en función de X. Y esta es una ecuación para armar la tabla o la curva de remanso. Para el cálculo de la velocidad, igual ahí tenemos la ecuación de la velocidad, que va a estar en función también de la longitud, ¿ya? La velocidad va a ser igual a 0.13 por la longitud más 1. Porque aquí tenemos esta velocidad que es 1, esto que es 1, y esto que hemos asumido 1.65. ¿Ya? Y esto que es 5, ¿no? Entonces, tenemos esta ecuación de la velocidad para meterla y calcularla en cada tramo. Aquí están los tramos que varían desde 0 a 5, ya con un intervalo de, hemos dicho que eran 6 tramos, aquí hay un tramo, 2 tramos, 3 tramos, 4 tramos, 5 tramos, 6 tramos, ¿no? Entonces, esos tramos los hemos dividido entre 6, ¿no? Los 5 metros entre 6.
En el primer tramo, bueno, primero es sin todo cero, ¿no? Para una longitud de cero, obviamente no va a entrar nada de caudal. ¿Con qué? Con esta ecuación. Con esta ecuación de caudal en variación de x, ¿ya? Velocidad en x igual, si no tenemos, bueno, si tenemos aquí una velocidad de cero, perdón, un tramo cero, y por defecto la ecuación sale 1, ¿no? Esto va a ser 0 y va a salir 1. Ahora, el área de la sección del área mojada va a ser igual al caudal dividido entre la velocidad por continuidad, ¿no? Y el tirante va a ser igual al área dividido entre la longitud, ¿ya? Este es el perímetro mojado, este es el radio hidráulico a 2/3, la pendiente, la pérdida de energía, la sumatoria de la pérdida de energía a lo largo de los tramos, la energía de velocidad. Después de la, tenemos la energía de velocidad, ¿no? Pues fíjense en las ecuaciones, esta ecuación 0.216 vamos a ver que está aquí. Está direccionada en realidad hacia el caudal, ¿no? No hemos puesto ahí un caudal, pero va a estar direccionado al caudal unitario y a la base. Fíjense, aquí está. Esto, a la fórmula le he puesto aquí. Pero como este valor igual es U sobre B en fijo va a ser, todo esto va a ser 0.16, ¿ya? Multiplicado por X, que es esta X, ¿ya? Entonces, en este ejemplo le direcciono directamente a los datos de caudal y base para que se puedan cambiar los datos, ¿no? Cambio aquí, bueno, igual se puede cambiar, pero al poner 0.216 de repente no es tan automático la planilla de cálculo, ¿no? Tendríamos que cambiar ahí el valor primero o sino direccionar a una casilla, ¿no? Pero aquí para que nos saque ese 0.216 es este caudal dividido entre la base, ¿no? Por X. Aquí tenemos el valor de Qx, la variación del caudal en función de que viene a ser el caudal, pero está en función de la longitud, ¿no? Pero es el caudal. El caudal y luego la velocidad. La velocidad igual debe estar en función de las diferencias de las velocidades. Velocidad final, 1.65 menos 1, dividido entre la base por el tramo, la variación del tramo, la longitud del tramo, más la velocidad inicial, ¿no? Entonces están aquí. Y eso, bueno, la ecuación en sí es esta, ¿no? Para este ejemplo. Área, caudal sobre velocidad por continuidad, tirante, área sobre longitud de la rejilla. Ahí tenemos, ¿no? 1.15 la longitud de la rejilla. Después de tener el tirante, tenemos el perímetro mojado, ¿ya? Tenemos el tirante más 2 veces, no, perdón, la base más 2 veces el tirante, ¿ya? La base en este caso no va a ser B, ¿ya? No se van a confundir porque este es el canal. B es esto y L es esto, ¿no? Pero esta L viene a ser, bueno, similar o una proyección de esta base del canal, ¿no? En muchos casos, bueno, la bibliografía recomendaba que B sea L por coseno de beta, que es el ángulo de inclinación, ¿no? Aquí estamos asumiendo directamente que esta B es igual a L, ¿ya? Más 2 veces está allí, entonces sería ese perímetro. Vamos a ver si tenemos el nivel de flujo aquí. Va a ser igual a 2 veces Y más B, ¿ya? Entonces, ese es el perímetro mojado. El radio hidráulico, área sobre perímetro
radio hidráulico a 2/3. La pendiente, esta pendiente tiene que estar en función de la velocidad, ¿ya? El radio hidráulico. Entonces, esta pendiente la vamos a sacar de Manning, ¿ya? Ya está. De Manning. De Manning, ¿ya? La velocidad es igual a 1 sobre n sobre, bueno, la pendiente a la 1/2, ¿no? 1 sobre n, el radio hidráulico a la 2/3 y la pendiente a la 1/2. Pero al despejar la pendiente a la 1/2, 1 sobre n, el radio hidráulico a la 3/2, a la pendiente pendiente a la 1, ¿no? Al despejar esta pendiente se va a hacer al cuadrado, ¿no? Entonces vendría a ser, por eso en la ecuación está la velocidad por rugosidad dividido entre radio a la 2/3 y todo esto al cuadrado. Entonces, la pendiente, ¿ya? La casilla de ese pendiente lo vamos a sacar de Manning con las características del grupo. Y ahí está. Velocidad, rugosidad, radio hidráulico, todo al cuadrado, ¿ya? Pendiente. Pérdida de energía. Tenemos ahí el valor de la variación, el delta X, por la pendiente, ¿ya? Se supone que en flujo uniforme, cuando tenemos un flujo uniforme, hacemos una simplificación que la línea de la energía, por ejemplo, es paralela a la línea de la solera del canal, ¿ya? Esto pasa en un flujo uniforme. Paralela, ¿no? En un flujo uniforme, este es la tirante del agua, la energía de velocidad, y esta es la energía total, ¿ya? Esta es paralela a esta. Por eso que aquí hacen también una simplificación en este método, que para esa pérdida de energía se considere la pendiente del canal, ¿ya? La pendiente de... Entonces, por eso Manning hemos determinado hemos hecho la suposición de que esa pendiente se puede determinar con Manning, que es para flujo uniforme, y determinamos para ese tramo que la pendiente de la pérdida de energía va a ser a la variación de cada longitud, de cada delta X, por la pendiente. Entonces vamos a tener aquí esa variación de la energía, ¿ya? Entonces esa es la pérdida de energía. Y después aquí tenemos en esta casilla la pérdida de energía acumulada, ¿ya? Y la energía de velocidad. Entonces ahí tenemos, hasta aquí todavía no hemos concluido, tenemos los parámetros hidráulicos, ¿no? Continuando con esto, aquí tenemos los mismos parámetros. Tirante, pérdida y energía de velocidad, ¿no? La energía total va a ser la suma de las tres, ¿no? Sabemos que tenemos la energía que es la suma de todas las energías, ¿no? Entonces, ya tenemos la energía total, podemos sacar la cota. La cota relativa que va a estar en función de cada tramo y con la diferencia de las energías. Y la cota absoluta en función de una cota definida a la cual se va a realizar la ejecución del canal, sumando cada cota relativa, ¿no? Y la cota del agua, que obviamente también con la variación de los tirantes. Pero aquí tenemos en sí esta curva con la curva de la línea del agua y la energía total del flujo, ¿ya? Entonces se conforma desde los 0 hasta los 5 metros, desde 0 hasta 5 metros, la energía total que tiene el canal y se forma la curva de Riemann, ¿no?
Este es un método que es el método de energía constante, ¿ya? Por eso es energía constante hace relación, como les decía, que en un canal o un flujo uniforme, la energía no cambia, ¿no? Por eso el método se denomina energía constante. Pero sabemos que la energía sí cambia, ¿no? Método de cantidad de movimiento constante. Para el desarrollo de este método se tiene que resolver esta ecuación, ¿ya? La variación de la altura del tirante va a ser igual al caudal 1 entre la gravedad más la variación de velocidad 1 en tramo 1 más la velocidad en tramo 2 dividido entre los caudales entre el tramo 1 y 2 multiplicado por la diferencia de las velocidades más la velocidad 2 por la diferencia de los caudales entre el caudal 1. ¿Ya? En eso tenemos ahí S delta Y. ¿Ya? A esa altura, con esta ecuación ya nosotros determinamos nuestro tirante o nuestra variación de los tirantes, ¿ya? Pues igual, empezamos con X desde 5 y varía en función de los 6 tramos, ¿ya? Vamos a hacer los 6 tramos con el mismo delta X. La cota del fondo es desde 0 hasta 0.78, que esto, bueno, esta cuota de fondo, nosotros podemos asumirnos, o bueno, hacernos con estos tirantes, tener una relación de la variación de la cuota de fondo, ¿no? El delta ya asumido, primeramente podemos asumirnos los valores de delta y, pero esto los tenemos que llegar a iterar, ¿no? Pero lo vamos a asumir, bueno, esto es asumido, pero tenemos que llegar a iterar para llegar a igualarlo a los valores de la diferencia de los tirantes, ¿ya? En la elevación, el nivel del agua, tenemos que para 5 metros tenemos 0.57. En este caso, está relacionado o está asemejado con esta elevación del agua, este tirante, con el método de energía constante. Para 5 metros, 0.57, ¿no? La altura, este es el tirante, es el calado, lo vamos a tener aquí. Este es el nivel del agua, ¿ya? Que va a involucrar también las cotas, ¿ya? Nivel del agua involucra las cotas de inclinación que va a tener el canal más la profundidad del tirante en función de un eje de referencia, ¿ya? Pero calado ya es del nivel de solamente del agua, ¿ya? En función de este tirante se va a determinar esta área, ¿no? En función del tirante determinamos el área que vamos a tener, ¿ya? Y en función de esta área determinamos nuestros caudales, ¿no? Estos caudales, obviamente, ya también los hemos determinado con este método, ¿no? El método de energía constante para esos mismos tramos. Por ejemplo, para 5 metros tenemos 0.656, ¿no? El área para 5 metros, 0.656. Y caudal igual se ha determinado con la ecuación que ingresa en función de la variación del delta X, ¿no? Vamos a ver el área y el caudal. Y por continuidad vamos a tener que la velocidad es igual a caudal sobre el área, ¿ya? Por continuidad directamente sacamos la velocidad. Después hacemos una sumatoria, caudal 1 más caudal 2, va a ser esto más esto. Tenemos 1.984. Después el otro término es caudal 1 dividido entre la gravedad por la suma de los caudales, ¿no? Igual.
Aquí tenemos, este va a ser el caudal 1 y este va a ser el caudal 2. Entonces tenemos este término. La suma de las velocidades va a ser velocidad 1 más velocidad 2. Y tenemos, ¿no? Un 65 más 1,42, 3,73. La diferencia de las velocidades, velocidad de 1,65 menos 1,47, 0,222. ¿Ya? Esa es la diferencia de las velocidades. Entonces, después de esto, bueno, aparentemente nos falta solamente los caudales, ¿no? Perdón, la diferencia de los caudales. Fíjense, estamos determinando todos estos términos. Suma de velocidades, suma de caudales, que tenemos suma de caudales, diferencia de velocidades, diferencia de caudales, que nos va a faltar, lo seguimos haciendo, y después empezamos a determinar todos, ¿no? los términos. Entonces, diferencia de caudales, caudal 2 menos caudal 1, la diferencia de los caudales entre el caudal 1, la velocidad 2, la velocidad 2 por la diferencia de los caudales entre caudal 1, ¿ya? Tenemos aquí, ¿ya? Esto va a ser esta B2 por todo esto, por la columna 15, ¿ya? La diferencia de los caudales. Y aquí ya vamos a empezar a sumar los términos, que en este caso tenemos esto más esto. Ya, vamos a sumar aquí. Y directamente ya calculamos este término por este término por este término. Y para obtener el delta Y. Entonces, el delta Y es 0,079, 0,06 y esa es la diferencia de los tirantes en función de las longitudes, ¿no? Aquí tenemos los datos asumidos, perdón, los datos de las longitudes. Aquí teníamos los valores asumidos, ¿no? De los tirantes, de los delta Y. Como les decía, aquí dice asumido, pero nos tenemos que tratar de iterar cambiando para que ese delta Y asumido sea igual al delta Y obtenido, ¿no? Aquí tenemos el segundo, 0,67, 0,66, es casi próximo, 0,59 y 0,59, ¿no? Eso es una comprobación para sí. El método de energía constante por las longitudes que se tienen, las longitudes son pequeñas de 5 metros que tenemos ahí, perdón. En este caso la base es 5 metros, pero la longitud del canal es la base de la rejilla, es en esos 5 metros, fíjense, con el método de energía constante no varía mucho, ¿no? Aquí tenemos una comprobación de una comparación de aquí está el perfil del canal de la cota. Este es el perfil del agua con el método de energía constante y el método del perfil del agua con el método de la cantidad de movimiento, ¿ya? Aquí tiene una pequeña variación de 10 centímetros, ¿no? De 10 centímetros al inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en el inicio el método de energía constante asume que inicia en cero, pero en realidad sí cae en cierta altura. En este caso del cálculo tenemos 10 centímetros, ¿no? Y llegase a conformar ahí el perfil en el canal colector. ¿Tienen alguna consulta hasta este punto?
Bueno, entonces ese viene a conformar el perfil del flujo. Con este perfil nosotros podemos tener las profundidades de el canal y la profundidad del canal, ¿no? Habíamos asumido, por ejemplo, en este caso aquí tenemos un valor de una cota de 0,60, digamos, ahí aproximada a 0,60, ¿no? Y una cota de 0, entonces, tenemos 60 centímetros del perfil de flujo aquí. Y con esos 60 centímetros tenemos que comparar con nuestra base, ¿no? Nuestra base, si estaba aquí con 60, nuestra base tenía, si no me equivoco, la longitud de la rejilla era 1,15, ¿no? Aquí tenemos 60 centímetros, ¿ya? La longitud de las rejillas va a ser un poquito más grande porque viene a ser con la proyección de el coseno de beta, ¿no? Para el cálculo del perfil longitudinal hemos considerado igual a la longitud de la rejilla, pero en la realidad se debe considerar esa inclinación de beta y esto va a salir un poco menor, ¿no? Va a salir unos 1,10, ¿ya? Sumiendo 1,10 y aquí teniendo 60, tenemos que también considerar el borde libre que tenemos para el canal, ¿no? Precisamente vamos a hacerlo exactamente como a la altura del tirante que se tenga ahí en la curva de remanso. Entonces se suma un borde libre, pero incluso sumando este borde libre, tenemos que la altura de ese canal es menor que nuestra base, ¿no? Y también tiene que ser alguna recomendación aproximadamente similar a esa base del canal, la altura del tirante, ¿no? De apertura del canal, ¿ya? Entonces, a este punto ya tiene diseñado el canal colector debajo de la rejilla, ¿ya? Para el cálculo de la capacidad de arrastre del colector se debe considerar la fuerza tractriz, que aquí tenemos la planilla en la que vamos a conformar la comparación entre las fuerzas tractrices que se tienen y por ejemplo, con esta ecuación tenemos la densidad, la gravedad, el radio hidráulico y la pendiente, ¿ya? Calculamos la fuerza tractriz. A ver, vamos a ver aquí dónde está. Tenemos la sección que viene a ser la variación de cada una de las deltas Y o la proyección de la curva de remanso en cada uno de los tramos de 0,83 hasta 5. Calculamos el área, ya la tenemos determinada en la planilla anterior, el tirante, el perímetro mojado, el radio hidráulico y la pendiente, ¿no? Esos parámetros ya los teníamos determinados y con estos parámetros determinamos la fuerza tractriz, ¿no? Aquí podemos ver esa fuerza tractriz, tenemos una comparación de 1000 por el radio hidráulico por la pendiente, ¿no? Esa pendiente igual la teníamos determinada de las cotas del fondo del canal, ¿ya? Aquí tenemos la progresión, la diferencia de las alturas y la diferencia de las distancias, ¿ya? Entonces, también determinamos, ahí, tenemos H233, la conversión de kilogramos por metro cuadrado a kilogramos libras por pie cuadrado, ¿ya? Entonces, esto dividimos entre 3 para asegurarnos con un factor de seguridad y vamos a hacer una referencia a el mínimo, ¿ya? Para el arrastre de sólidos, comparamos si cada uno de estos parámetros es menor
a la fuerza atractiva que tenemos aquí, ¿ya? De 0.5. Y para gravas, tenemos que van a pasar gravas con un espaciamiento entre barrotes de 3 centímetros, ¿no? Para el disipador de energía, tenemos nuestro caudal, que es el caudal de la hidrología, el caudal que es un caudal que proviene de un periodo de retorno de 100 años, una altura de barraje fijo, que es 0.20, una longitud de barraje fijo de 0.40, que ya hemos determinado en función de los cálculos. La longitud de la toma igual se ha diseñado de recorrido de 5 metros, Z1 de 30 centímetros, y podemos determinar igual que en la ecuación para calcular y dimensionar la longitud y la base, para determinar, diseñar la longitud y la base de la rejilla con el caudal de diseño. El proceso inverso, si ya tenemos los datos definidos, podemos determinar cuánto caudal va a ingresar a nuestra rejilla colectora con este caudal de avenida, ¿no? Pues aquí tenemos la carga de agua que pasa por un vertedero, se puede calcular mediante la siguiente ecuación, ¿no? Esta es la carga de caudal, donde el cálculo de la constante de descarga de la vertedero se tiene de esta ecuación, ¿ya? Este coeficiente de descarga lo podemos determinar con esta ecuación para, en este caso, perdón, aquí se divide en dos, para una zona de barraje fijo y para la zona de la ventana, ¿ya? Determinamos ese coeficiente en función de las alturas, ¿no? Debemos reemplazar los valores de H, por ejemplo, el caudal que H que viene a ser que ya tenemos calculado. Estamos aquí con una referencia de 285 que tenemos. Con esta planilla, ¿no? La altura media, la altura inicial, la altura final, ¿ya? La altura total del vertedero en la zona de la ventana es 0.577, que viene a ser al final del vertedero. Tenemos aquí, que es la altura final más la altura de la cota del barraje fijo, ¿ya? 0.20. Eso 0.20 hemos considerado, si recuerdan, la altura de energía más un 50%, ¿no? Ahora, para las condiciones del flujo en la zona de captación, tenemos que el caudal que ingresa al canal colector va a ser igual a C por la longitud, por la altura de carga de energía más la cota, la 3 medios, ¿no? Ese C va a venir de todo este procedimiento para determinar el coeficiente de descarga, ¿no? Y el caudal lo tenemos aquí, que viene a ser 4.75, ¿no? Después calculamos la velocidad de paso y la energía específica. Para el área de paso tenemos que va a ser igual, lo podemos despejar, bueno, la calculamos en función de la altura y la longitud, más las cotas que vamos a tener del canal y la altura de carga, por la longitud del barraje que tenemos, ¿no? Calculamos esa altura perdón, el área de paso que se tiene en el canal, ¿no?
Entonces, la velocidad de paso se tiene por continuidad, la velocidad caudal dividida entre el área, ¿no? Para el ingreso de la ventana de captación, tenemos la velocidad crítica. Y con esta velocidad crítica podemos determinar y se podemos reducir una contracción un 10% y determinar en este caso el tirante crítico, ¿no? Con la velocidad crítica y el tirante crítico podemos determinar la energía, ¿ya? Podemos determinar la energía y para esta energía ya nosotros podemos empezar a determinar esta, esas longitudes con los tirantes y esta energía, ¿no? Bueno, ya y con este coeficiente K, con la energía y las longitudes, podemos determinar el tirante 2, ¿ya? El tirante 2 lo despejamos de, una vez que tenemos este coeficiente K y tenemos este coeficiente y la energía, podemos determinar el tirante 2, ¿ya? El caudal no captado como cresta tenemos, bueno, el coeficiente C de 2.8 y el caudal que ingresa ya al, al canal colector en función de todos estos coeficientes de descarga y la comparación de las energías se determina con esta ecuación, ¿ya? Con esta ecuación y en los resultados tenemos que es 1.08. De los 4. A ver, vamos a ver, de los 4.94 a la rejilla y a nuestro toma ingresan 1.08, ¿no? Y con estos 1.08 es que se ha determinado y se ha calculado este vertedero, ¿no? El vertedero que se va a verter por el canal colector, ¿no? Ya. Bueno, con eso entonces se puede calcular o bueno, se puede dimensionar el vertedero que tenemos, el vertedero para verter este caudal, ¿no? Si este es el caudal que ingresa en excedencias de 1.08 y el de caudal de diseño era 0.545, si no me equivoco, a ver, vamos a ver. Ah, 0.54, ¿no? El caudal de diseño es 0.54. El excedente, el caudal que se debe verter por el ventano o el vertedero ya una vez que ingresa al canal de conducción, es la diferencia de esos 1.08 menos los 0.54, ¿no? Entonces con eso nosotros podemos determinar ya todos el dimensionamiento de la obra de toma. ¿Alguna consulta?
Bueno, si no tienen consultas, voy a tratar de compartirles ahí, bueno, les voy a compartir los cálculos para que puedan llegar a revisar la información, que puedan llevar a comparar las ecuaciones y realizar los cálculos manuales y de manera paralela tengan la planilla para el cálculo de la obra de toma tirolesa. ¿Ya? Entonces va a subir ahí a la plataforma o por el grupo que tenemos de verano, ¿no? ¿Alguna otra una consulta que tengan? ¿Una duda? Recording stopped. El video también, si pudiera subirlo, el link del video para seguir el ejemplo, porque en algunas partes me perdí y ya no lo pude seguir. Ya, les voy a cargar ahí el video también para que puedan revisarlo, ¿no? Bueno, Inge, gracias. Inge, una consulta mañana.